Hola a todos, mi nombre es Yasmín Ludeña y en esta ocasión voy a referir un artículo científico titulado La influencia de la depresión en cambios de personalidad del adulto mayor con enfermedad de Alzheimer incipiente, cuyos autores son Da Silva y Carvalho. Comenzamos primero por el resumen del artículo, el cual nos dice que actualmente existen 9.7 adultos mayores por cada 100 habitantes en edad laboral. El aumento de este estrato poblacional se ha vuelto una preocupación en cuanto a la salud, principalmente en el ámbito de la salud mental, en la cual la enfermedad de Alzheimer muestra en incremento. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue identificar el nivel de relación entre la depresión y la personalidad en 184 adultos mayores en fase incipiente de dicha enfermedad, quienes fueron evaluados a través de la aplicación del inventario de depresión de Beck II y del inventario Neo5 Factor Inventory. Los resultados muestran un efecto estadísticamente significativo en la amabilidad, responsabilidad y neuroticismo, así como depresión moderada. Los autores concluyen afirmando la influencia del estado depresivo en el cambio de personalidad del enfermo con Alzheimer. Las palabras claves son Alzheimer, personalidad, conducta y depresión. Ahora pasamos a la introducción, el cual nos indica que el envejecimiento es un proceso multifactorial, gradual y adaptativo que está asociado a diversas modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. Como tal, presenta un gran desafío para la sociedad en general y para el sistema de salud en particular. Dicho proceso es progresivo y depende de tendencias sociales actuales, tales como la disminución de la tasa de natalidad, el incremento de la esperanza de vida y la creciente migración. En el año 2000 había 68% de personas de 60 años o más y se espera que en 2050 esta población aumente a 28%. Hoy en día en el territorio nacional hay 9.7 adultos mayores por cada 100 habitantes en edad laboral y hay 16 entidades federativas que superan este promedio, es decir, 11 por cada 100 habitantes en edad laboral. Asimismo, este aumento del envejecimiento de la población contribuirá inevitablemente al acrecentamiento del Alzheimer. Actualmente, esta enfermedad representa 60% del diagnóstico de las demencias en todo el mundo y su crecimiento es tan vertiginoso en el 2050. Y se espera que haya 72 millones de mayores de 60 años o más con esta enfermedad, de los cuales 8.7 millones estarán distribuidos en América Central y América Latina. El Alzheimer es el principal responsable del deterioro cognitivo en las personas mayores, lo que consecuentemente está asociado a múltiples alteraciones en su comportamiento. Las investigaciones más recientes proponen que estos enfermos en fase incipiente pueden exhibir diversos patrones conductuales, cuando se les compara con los que se hallan en fase de envejecimiento saludable. En general, y siguiendo el DSM-IV American Psychiatric Association, con base en el Big Five Factor, los mayores con Alzheimer en fase incipiente presentan una disminución de los rasgos de amabilidad, responsabilidad y neuroticismo. La depresión geriátrica puede estar asociada a otras comorbilidades, como el infarto miocárdico, diabetes, demencias degenerativas y enfermedad vascular cerebral, o incluso sintomatología diversa como la ansiedad. Estos factores son los principales responsables para la imposibilidad de un buen diagnóstico de Alzheimer con fase incipiente, ya que puede confundirse el cuadro sintomatológico de la depresión con otras enfermedades, tales como la hipertiroidismo o deficiencia vitamínica de tipo ácido fólico y vitamina B12. Además, la depresión puede también ser confundida con un estado demencial en fase insípida o inicial. La depresión, en ausencia de un adecuado diagnóstico y tratamiento, puede generar trastornos de orden somático, llevando a la persona a manifestar problemas de orden personal, social o económico, toda vez que este estado puede aumentar el grado de invalidez, el índice de mortalidad y el riesgo de suicidio. Tal situación parece agravarse aún más cuando la depresión está asociada a los cambios cognitivos iniciales del Alzheimer, cambios que influyen severamente en la imposibilidad del adulto mayor para realizar sus actividades cotidianas.
El objetivo del presente trabajo fue indagar sobre una posible relación específica entre la depresión y la personalidad del enfermo de Alzheimer en fase incipiente, la cual podría ser la base de un referente mental capaz de apoyar a los profesionales de salud a comprender los cambios conductuales de estos enfermos y además capacitarlos para ajustar los programas de evaluación e intervención para tales enfermos y atender la comorbilidad depresiva. Ahora pasamos a los materiales y métodos, comenzando por los participantes, quienes en esta investigación fueron 184 adultos mayores atendidos en servicio ambulatorio, de los cuales fueron 107 mujeres, representando el 58.2% y 77 varones con el 41.8%, de entre 60 y 87 años de edad, con una media de 74.26. La muestra fue dividida en dos grupos. El grupo experimental con 82 participantes, entre 53 mujeres y 29 varones, con diagnóstico clínico de Alzheimer en fase incipiente y diagnóstico de depresión. Por su parte, el grupo de control se compuso de 102 sujetos, entre 64 mujeres y 38 varones, sin diagnóstico clínico de Alzheimer, depresión o cualquier otro diagnóstico diferencial. En la tabla 1 se muestra la caracterización social de dichos participantes. Luego pasamos a los instrumentos, donde la evaluación de la depresión se efectuó con el inventario de depresión de Beck II, debidamente validado. El BD1-2 es un instrumento clínico de autoinforme con una aplicación no superior a 10 minutos, que proporciona información sobre la presencia o el nivel de la depresión. El inventario se compone de 21 ítems de tipo Likert, indicativos de síntomas de tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de culpa o de fracaso, y pensamientos suicidas, entre otros síntomas correspondientes a los criterios del DSM-B y CIE-10. Los resultados del BD1-2 pueden ir de 0 a 63 puntos. Cuanto más alta es la puntuación, mayor será la severidad de la sintomatología depresiva. El rango de puntuación se divide en 4 grupos. Puntuación de 0 a 13, mínima depresión, de 14 a 19, depresión leve, de 20 a 28, depresión moderada y de 29 a 63, depresión grave. Para medir la personalidad se aplicó el informe de personalidad NEO-FFI, que es un instrumento clínico debidamente validado con aplicación no superior a 45 minutos y que se emplea para evaluar el patrón conductual de los adultos mayores. El NEO-FFI es la versión más corta de los inventarios NEO y consta de 60 ítems de tipo Likert divididos en 5 dimensiones. La forma de respuesta tiene 5 opciones que varían de 0 a 4. Con las cuales se solicita a la persona que señale su grado de concordancia con cada afirmación. El inventario contiene 2 medidas: personalidad como patrón conductual al momento de la evaluación y personalidad premórbida, como patrón conductual presentado 5 años antes del diagnóstico de Alzheimer. Las relaciones entre las 2 medidas permiten identificar la evolución de la personalidad desde antes del diagnóstico y hasta el momento de la última evaluación. Los resultados de la prueba se caracterizan por sexo y nivel de rasgo. En cuanto al sexo, es posible encontrar 3 caracterizaciones: el de un único valor para hombres y mujeres cuando la muestra no tiene caracterización de sexo, el de valores individuales para varones y mujeres, y cuando la muestra caracteriza el sexo, hombre o mujer, de forma individual. En cuanto al nivel de rasgo de personalidad, se agrupa en 5 niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto para cada sexo. Para cada nivel de rasgo existen también una escala de percentil que va de 25 a 75, permitiendo especificar mejor dentro del nivel y del sexo la mayor o menor intensidad del rasgo evaluado. Además, se aplicó a los adultos mayores una historia clínica y una entrevista semiestructurada sobre el ámbito psicosocial con el fin de lograr una mejor caracterización de la población. En este último momento también participaron cuidadores, familiares cercanos y profesionales de salud que acompañaban a cada uno de los participantes, para así poder asegurar una información objetiva y fidedigna. Luego pasamos al procedimiento, donde la evaluación se realizó a lo largo de 3 sesiones de 50 minutos por participante. En la primera sesión se hizo la historia clínica y se hicieron las aclaraciones necesarias sobre la investigación y el procedimiento de la misma. En la segunda sesión se aplicaron los instrumentos de evaluación referentes a la personalidad y a la depresión. En la tercera y última sesión se aplicó la entrevista psicosocial.
Los participantes fueron informados sobre la investigación. Su colaboración fue voluntaria y correspondió a los criterios éticos de confidencialidad y anonimato y a los metodológicos de la APA. Ahora pasamos a los resultados, donde nos indica que para el análisis inferencial se utilizó como herramienta calculada mediante el CPSS la T-de-Student para muestras independientes, lo que permitió verificar las posibles relaciones entre la depresión y los cambios de personalidad. La distribución de los participantes por edad fue semejante en ambos grupos, así como por sexo. Los valores obtenidos por el G en general son más altos que los valores del GS en la evaluación de los cambios de personalidad por influencia de la depresión. Respecto a la personalidad premórbida, como se podría prever, entre GE y GC se hallaron diferencias significativas en cuanto a responsabilidad y amabilidad, mientras que en la personalidad los mismos grupos mostraron diferencias significativas en el neuroticismo. Además, se obtuvieron resultados significativos en la depresión moderada cuando se compararon el GE y el GC, lo que sugiere una influencia sobre el cambio del neuroticismo. Los valores premórbidos de la personalidad podrán presentar un patrón conductual de los rasgos de estos adultos mayores, considerando que la significancia de los datos se encontró en el GE, es decir, en los participantes con diagnóstico de depresión y Alzheimer en fase incipiente. Otra nota importante que los datos de la depresión fue la proximidad de una significancia estadística por parte de la depresión a un nivel mayor de gravedad, aunque la depresión moderada apenas muestra un resultado realmente significativo para una P menor a 0.5, cuando se compararon los grupos GE y GC. Por última instancia tenemos a la discusión y las conclusiones, donde nos indica que en el curso del análisis de los cambios de personalidad en pacientes con Alzheimer en fase incipiente y depresión, cuando se les compara con el GC, las diferencias representadas fueron estadísticamente significativas en los ámbitos revisados. En la medición y premorbidad, como personalidad anterior, se presentó significancia estadística al nivel de la amabilidad, lo que sugiere que el adulto mayor es una persona que no gusta de ayudar a los otros. Este rasgo está asociado a las indicaciones y al mismo Alzheimer. Todavía en este ámbito de personalidad premórbida se tienen con un valor estadísticamente significativo los rasgos de responsabilidad, que se caracterizan en este caso por la poca capacidad de planear y desarrollar estrategias. Está también asociado al potencial de prácticas poco saludables. Estos dos factores son evaluados 5 años antes del diagnóstico y podrían estar relacionados con un inicio de la depresión leve, que puede haberse desarrollado de forma progresiva. A lo que respecta a la personalidad, el cambio de neuroticismo es el mejor marcador de la influencia de la depresión. El neuroticismo se caracteriza por una tendencia a experimentar angustia y ansiedad, junto con una dificultad para manejar el estrés y los impulsos. Se asocia también con el riesgo de sufrir depresión y enfermedades crónicas vinculadas principalmente al envejecimiento patológico, incluyendo el Alzheimer. Este rasgo tiene sus raíces en la dimensión del temperamento básico que abarca esencialmente la afectividad negativa. Las verificaciones efectuadas en este trabajo muestran cierta coherencia con las de otras investigaciones que comparan adultos mayores con enfermedad de Alzheimer en fase moderada con adultos mayores en fase de envejecimiento normal, a través de correlaciones de Pearson entre el NEO-FFI y puntuaciones de MMSE. Así se encontraron 4 valores estadísticamente significativos. La memoria inmediata se relaciona positivamente con el neuroticismo y amabilidad, y negativamente con la apertura a la experiencia. El neuroticismo también presentó otra relación estadísticamente significativa, positiva en cuanto a atención. Estos datos apuntan a que la depresión puede explicar el aumento de los rasgos de neuroticismo, amabilidad y responsabilidad. Sin embargo, no se puede afirmar que sea esta una relación de causa-efecto. En cuanto a que es posible que los cambios de personalidad en el Alzheimer incipiente podrían influir en el desarrollo de la depresión, aunque esta segunda posibilidad sería más difícil de justificar precisamente por la influencia de los rasgos de personalidad premórbida, la amabilidad y la responsabilidad. Todos estos datos llevan a suponer que los cambios de personalidad ocurren simultáneamente con los cambios depresivos, sin que sean dos variables independientes, una relación que aparentemente no puede ser lineal ni predictiva. En tanto que los pacientes con Alzheimer en fase inicial exhiben una gran variabilidad de síntomas psiquiátricos,
compatibles con el cuadro sintomatológico de depresión, lo que reduce aún más la ya escasa probabilidad de que los cambios de personalidad sean directamente proporcionales a los cambios del estado depresivo. En conclusión, parece haber un patrón cambiante en la personalidad del adulto mayor con diagnóstico de Alzheimer incipiente y cuadro depresivo, el cual se relaciona con la influencia del mismo cuadro depresivo. El análisis fue hecho 5 años antes de determinar Alzheimer, y a lo largo de estos años se pudo verificar el desarrollo de los cambios de la personalidad premórbida, presentándose en el adulto mayor una predisposición gradual a no ayudar a los otros, y una disminución de su capacidad para planear y desarrollar estrategias. El cambio de la personalidad parece agravarse al final de los 5 años transcurridos tras el diagnóstico de Alzheimer. Cuando se midió la personalidad al momento de esta investigación, se pudo observar que los rasgos premórbidos de amabilidad y responsabilidad dejaron de ser estadísticamente significativos y que se desarrollan con el aumento igualmente significativo del neuroticismo. Dicho rasgo es un marcador de la depresión, caracterizado por la tendencia a experimentar angustia y ansiedad, junto a la dificultad del adulto mayor para manejar el estrés y los impulsos. Es fundamental aclarar que en la fase premórbida estos pacientes no tenían diagnóstico de depresión, lo que sugiere que la depresión se instaló en una fase incipiente de la enfermedad, teniendo después una fuerte influencia en los cambios de la personalidad. Es posible que la depresión hubiera llegado a su fase moderada al momento de la evaluación, y hay indicios que ya se estaba desarrollando desde antes del diagnóstico. Es conocido el efecto de la conciencia de la enfermedad por parte de la persona. Según diversos autores, cuando ésta adquiere esa conciencia comienza a mostrar cuadros de tristeza y desánimo. Este tipo de sentimiento parece persistir en la mente del mayor con el avance de la enfermedad, generando en él más tristeza y desánimo. La persistencia de los síntomas podría muy bien justificar el efecto temporal del desarrollo de la depresión, y asimismo la influencia de la misma con los cambios de la personalidad en estos adultos mayores. Y las referencias utilizadas por estos autores son Abella V., Panskep J., Manga D., Barcena C. e Iglesias J. A. 2011, Spanish Validation of the Affective Neuroscience Personality Scales en la revista The Spanish Journal of Psychology, con el volumen 14, número 2, de las páginas 926 a 935. Luego un libro del Alzheimer Disease International 2009 titulado World Alzheimer Report 2009 en London con la edición de autor. Y también otro libro de la American Psychiatric Association 2015 titulado Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición, en el Washington, D.C. de la American Psychiatric Association, entre otros. Y bueno, aquí concluye el artículo científico mostrado el día de hoy, agradeciendo su atención y esperando que tengan un buen día. Y no olviden que cada esfuerzo tiene su recompensa. Muchas gracias.